Natalita Hussein, soy estudiante de Ingeniería Civil y vengo a exponerles acerca de un ejercicio de leyes de Newton para la materia de mecánica y laboratorio del grupo 156. El ejercicio consiste: tres objetos se conectan sobre un plano inclinado como indica la figura. El plano no posee fricción. Las masas de los objetos de derecha a izquierda son respectivamente 0.25 kilogramos, 0.05 kilogramos y 0.10 kilogramos. Calcule la dirección del sistema, los diagramas de cuerpo libre de cada uno de los objetos, aceleración, las tensiones y por último un pequeño ejercicio de movimiento uniformemente acelerado para aplicar uno de los datos que hallamos en el procedimiento. Bueno, lo primero que se debe hacer es hallar la dirección del sistema. Esto nos ayudará más adelante para hacer los diagramas de cuerpos libres. Acá podemos ver un pequeño montaje de cómo es la figura o el sistema que se quiere hacer en el procedimiento. Encontramos tres objetos, cada uno unidos por dos cuerdas que ejercen una tensión. Esta la vamos a llamar la tensión 1 y esta la vamos a llamar la tensión 2. Entonces, estos dos objetos poseen 0.25 kilogramos de masa y este posee 0.05 kilogramos de masa, mientras que este objeto posee una masa de 0.10 kilogramos. Si sumamos estas dos masas vamos a tener una masa de 0.30 kilogramos, que va a superar la masa que tiene el objeto de este lado. Eso quiere decir que al hacer más pesado, esto va a tener un movimiento hacia abajo y por lo tanto este va a comenzar a ascender. Estamos diciendo que el movimiento va a ser de izquierda a derecha. Va a comenzar de este momento a este momento. Sí, entonces podemos decir que el movimiento es de acá hacia allá. ¿Listo? Bueno, ya calculando la dirección del movimiento, pues vamos a determinar ya los diagramas de cuerpos libres de cada uno de los objetos. Entonces, para el objeto número 1, que es este objeto, vamos a hacer su respectivo diagrama de cuerpo libre. Para cada uno de los objetos toca hacer un diagrama de cuerpo libre para poder hacer su respectivo análisis. Entonces, en este objeto, como está sobre una superficie, vamos a tener la primera fuerza que vamos a encontrar, que va a ser la fuerza normal. Esta va a ser hacia arriba. Listo. Como también tenemos una fuerza normal, tenemos una fuerza del peso, es decir, la que es contraria a la normal. Como podemos ver, este plano se encuentra inclinado y va a tener un respectivo ángulo en la parte de acá abajo. Como es decir, el ángulo en la figura, esta parte. Ese ángulo va a afectar en lo que es la dirección del peso con respecto al objeto. Entonces, el objeto lo vamos a tener, o sea, el peso lo vamos a tener inclinado, es decir, de esta manera. En la figura nos indica que ya tiene un ángulo dado, que es un ángulo de 32 grados. Igualmente acá ese ángulo fue hallado por medio del montaje gracias a que la regla tiene un calibrador para calcular el ángulo de inclinación. Pero en fin, este sería el peso. Como tiene un ángulo, este va a ser manejado con respecto al eje Y. Este va a ser el eje Y y este va a ser el eje X. ¿Listo? Entonces, como el ángulo lo vamos a manejar con respecto al eje Y, lo vamos a tomar de esta manera. 32 grados. Listo. Como el objeto se encuentra sostenido por medio de una cuerda, esa cuerda va a generar una fuerza llamada tensión. Y esa tensión la vamos a manejar de esta manera, con respecto al eje X, porque se encuentra, si dibujamos el plano encima del objeto, se va a encontrar con respecto al eje X hacia este lado. Listo. Para determinar los signos de cada objeto, se debe tener en cuenta lo que habíamos hallado anteriormente, que es la dirección del sistema. Como la dirección del sistema la estamos tomando de izquierda a derecha, es decir, de aquí hacia allá, todo lo que esté en contrario al movimiento va a tener un signo negativo. Es decir, que la tensión 1 va a ser negativa. La normal
la normal la vamos a tener siempre positiva. Hacia el lado del eje contrario va a ser negativa, por lo tanto el otro eje va a ser positivo. Bueno, el peso es un vector, por lo tanto debemos hallarle sus respectivas componentes para realizar la sumatoria de las fuerzas. En este caso vamos a tener una componente en X y una componente en Y. Esto va a ser WY, esto va a ser WX. Para hacer la componente de W, o sea, en este caso del peso número 1, va a ser el peso número 1, el peso del componente X, 1, va a ser el peso del objeto 1 por, en este caso la componente Y se encuentra en el cateto opuesto al ángulo, va a manejar la función trigonométrica seno y el ángulo de 32. Listo. Para hacer lo mismo con Y, se hace W de Y del peso 1 va a ser W1, o sea, el peso del objeto 1 por, como se encuentra en el cateto adyacente al ángulo, va a utilizar coseno de 32. Listo, ya tenemos las componentes del peso. Ahora, ya con esto podemos hallar lo que es la sumatoria de fuerzas tanto en X como en Y. Entonces, tenemos la sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué es la sumatoria de fuerzas en X? Vamos a tomar todas las fuerzas que se encuentran en ¿qué? En el eje X. Como en este eje se encuentra, o sea, está haciendo el movimiento, ahí vamos a aplicar lo que es la segunda ley de Newton, que dice que la sumatoria de fuerzas netas es igual a la masa por la aceleración. Entonces, ¿qué vamos a tener? La sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a ¿qué? A la masa por su aceleración. Listo. Vamos a ver qué fuerzas encontramos en X. En este caso, las fuerzas que vamos a encontrar en X va a ser la tensión 1, que se encuentra negativa, va a ser menos tensión 1. Y vamos a encontrar el componente del peso en el eje X, que sería W1 por seno de 32. En este caso, como se encuentra en el lado positivo, vamos a tenerlo como más WX1. ¿Es igual a qué? A la masa, que sería la masa número 1 por la aceleración. Listo. Para hacer la sumatoria de fuerzas en Y, aplicamos la primera ley de Newton, que es decir, si no hay ningún movimiento y se encuentra estático, pues la sumatoria de las fuerzas va a ser igual a 0. Entonces, en este caso, la sumatoria de fuerzas en Y, como no hay ningún movimiento que esté haciendo en el objeto en Y, la sumatoria de fuerzas va a ser 0. ¿Qué fuerzas encontramos acá? Encontramos la fuerza de la normal positiva, normal 1, porque es el objeto número 1, y encontramos la componente del peso en Y, que sería negativa. Entonces sería menos el peso, componer el peso en Y1 es igual a 0. Es decir, que la normal es igual a la componente del peso en Y. Listo, ya tenemos cada una de las sumatorias de las fuerzas con la masa número 1. Continuando con la masa número 2, que sería esta masa, vamos a encontrar que igual que en la masa número 1 vamos a tener normal, porque se encuentra sobre la superficie, vamos a tener peso igual con una inclinación de 32 grados. Vamos a tener ya no solo una tensión, sino vamos a tener dos, porque le afecta tanto la tensión de acá como la tensión de acá. Vamos a tener aquí la tensión 1 y acá vamos a tener la tensión 2. Listo. Con respecto a los signos, hacemos lo mismo que hicimos en la primera base. Movimiento de izquierda a derecha.
Entonces, todo lo que esté del lado izquierdo va a ser ¿qué? Va a ser positivo. Aquí vamos a tener la tensión 1 positiva. Por lo tanto, la tensión 2 va a ser negativa. Igualmente, la normal positiva y el contrario, el eje Y, negativa. Listo. Vamos ahora a continuar con la componente del peso. Igualmente, las componentes va a ser W, Y y la W en X. Peso en Y, peso en X. Listo. Ahora vamos a hacer las respectivas componentes. W de X, 2, porque estamos hablando del objeto 2, va a ser igual al peso de la masa 2 por el seno de 32. ¿Por qué? Obviamente cateto opuesto. Y en Y va a ser lo mismo, por coseno de 32. Listo, tenemos componentes, ahora hacemos las respectivas sumatorias. Entonces tenemos la sumatoria de fuerzas en X va a ser la misma aceleración, masa por aceleración, ya que el movimiento se está haciendo en el eje X. Entonces, ¿qué tenemos? Dos tensiones y una componente. Procedemos a reemplazar. Entonces, la tensión 1 positiva más el componente del peso en X menos la tensión número 2 es igual a la masa del objeto 2 por la aceleración. Listo. Tenemos la sumatoria de las fuerzas en X. Ahora lo mismo vamos a hacer con las fuerzas en Y, que sería igual a 0. Sumatoria de fuerzas en el Y sería la normal menos la componente del peso en Y es igual a 0, es decir, la normal 2 es igual a la misma componente del Y del peso. Listo. Ya tenemos de la masa 1 y de la masa 2. Ahora vamos a continuar del objeto número 3, que es este objeto que se encuentra suspendido por medio de una cuerda. Este objeto es el más fácil para determinar su diagrama de cuerpo libre, por lo tanto vamos a hacerle las diagrama de fuerzas. En este caso ya la superficie ya no se encuentra ¿qué? De manera estática. Por lo tanto ya la normal no va a afectar, la normal solo va a afectar cuando haya una superficie. Entonces, en este caso la normal ya no va a existir en el eje Y, sino que va a existir una tensión. ¿Por qué? Porque si hacemos el dibujo en el eje, pues vamos a encontrar que va a tener la tensión arriba y el peso hacia abajo. Es decir, vamos a tener la tensión 2, que era la tensión que habíamos nombrado en la parte de acá, la tensión 2, y vamos a tener el peso. El peso ya no maneja un ángulo porque pues este no hace parte de la inclinación. Entonces vamos a tener lo que es la tensión 2 y el peso. No vamos a tener fuerzas en X. ¿Por qué? Porque no está afectando nada con respecto al eje X. Por lo tanto, sumatorias de fuerza en el eje X ya no van a existir. Entonces tenemos la sumatoria de fuerzas en Y, que es igual a ¿qué? A la masa por la aceleración. ¿Por qué en este caso sí es en Y? Porque si vemos el movimiento en este objeto va a ser hacia arriba. Entonces vamos a tomar la parte de arriba del movimiento positiva y la parte del peso negativa. Sí, el movimiento en este caso va a ser en Y. Entonces la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a la masa por la aceleración. Entonces tenemos la tensión 2 menos el peso 3 es igual a la masa 3 por
aceleración. Listo. Ya tenemos cada uno de los diagramas de cuerpos libres con sus respectivas ecuaciones de sumatoria de fuerzas. El siguiente paso que nos viene es hallar la aceleración. Entonces, tenemos diferentes ecuaciones y diferentes tensiones. Lo más común y que se debe hacer es buscar que todo quede en función de una sola aceleración. Por lo tanto, si pensamos en despejar las tensiones de acá y reemplazarlas acá, vamos a tenerlas todas en qué función de peso y masa. Igualmente de esta forma. Entonces vamos a sacar las tres ecuaciones básicas para hacer la aceleración. Entonces, vamos aquí a despejar el tiempo. Lo que vamos a hacer es, vamos a dejar menos el tiempo, no sino la tensión, disculpen. La tensión es igual a ¿qué? Masa 1 por aceleración, la componente como está positiva pasa a restar, menos la componente del peso en X por 1. Como acá está multiplicando con negativo, lo que vamos a hacer es multiplicar por menos 1 en ambos lados. Entonces quedaría aquí positiva, esta masa quedaría negativa y este de acá quedaría positivo. Por lo tanto, tensión 1 es igual a ¿qué? A la menos la masa 1 por la aceleración más la componente del peso en X. Esta va a ser la ecuación 1. La ecuación 2 la vamos a dejar como la sumatoria de las componentes en X en el diagrama de cuerpo libre en 2. Tenemos la ecuación 1, la ecuación 2 y acá vamos a despejar la tensión 2. Por lo tanto vamos a tener tensión 2 es igual a masa 3 por aceleración más el peso. El peso número 3. Listo. Ahora lo más correcto es tomar la ecuación 1 y la ecuación 3 y reemplazarlas en la ecuación 2. ¿Para qué? Para que todas las aceleraciones queden en cuestión de una ecuación. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a tomar la ecuación 1 y la 3 y la vamos a reemplazar. ¿En cuál? En 2. Listo. Entonces, la tensión 1, ¿qué sería? Masa 1 por aceleración más el peso de la componente X en 1. Entonces, tendremos masa 1 por la aceleración, perdón, menos masa 1 por la aceleración, más la componente del peso en X del objeto 1. Listo. Luego tenemos más la componente del peso en el eje X del objeto 2 menos la tensión 2. La tensión 2, ¿qué es? Masa 3 por aceleración más el peso en 3. Masa 3 por aceleración más el peso de los 3. ¿Y esto qué es igual? A masa 2 por aceleración. Listo. Así nos va a quedar reemplazado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pasar todo lo que está con aceleración al otro lado para que luego sacar factor común y nos quede más fácil hallar la aceleración. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pasarlo al otro lado. Entonces tenemos el peso de X1, el peso de X en 2. Aquí el menos afecta acá, entonces quedaría quedaría menos, pasaría de que haya menos el peso 3 es igual a ¿qué? A la masa 2 por aceleración, esto está negativo, pasa a sumar, más la masa 1 por aceleración, y esta también que está negativo pasa a sumar, más la masa 3
por aceleración. Listo. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar factor común. ¿Qué sería la aceleración? Aceleración. Listo, sería masa 2 más masa 1 más masa 3. Esto quedaría exactamente lo mismo. ¿Qué está haciendo las masas con respecto a la aceleración? Están multiplicando. Ahora lo que debemos hacer es pasarlas a dividir. Nos quedaría componente de x en 1 más componente de x 2 menos el peso es igual a la aceleración. Todo eso sobre las masas. 2 más 3. Listo. Ya ahí lo que nos queda es reemplazar con los datos. Acá, como son componentes, pues se va a aplicar la respectiva componente, si es seno, coseno. En este caso, pues las tres componentes serían en seno y las masas. Entonces vamos a hacer la operación. Entonces sería, el peso lo vamos a tomar como la masa por la gravedad. Entonces tomaríamos el primer peso de la masa 1, 0.25 kilogramos, que sería el de esta masa, multiplicado por la respectiva aceleración, por la respectiva gravedad, y multiplicada por ¿qué? La componente x1, que habíamos dicho que era el peso por el seno de 32. Lo multiplicamos por seno de 32. Listo. Más lo mismo con el objeto 2. Entonces el objeto 2 pesa 0.05 kilogramos por la gravedad por el seno de 32. Menos el peso del objeto 3. El objeto 3 tiene un peso de 0.10 kilogramos por la gravedad. Y todo dividido en cada una de las masas. Masa 1, masa 2, masa 3. 0.25 más 0.05 más 0.10. Y eso nos da un valor de 2.98 metros sobre segundo cuadrado. Listo. Ya tenemos la aceleración. Ahora procedemos a ¿qué? A hallar la tensión. Lo que hay que hacer es simplemente reemplazar la aceleración en cada una de las ecuaciones. En la ecuación 1 y en la ecuación 3, porque ya tenemos despejado tanto tensión 1 como tensión 2. Entonces, en la tensión 1, masa 1, 0.25, por la aceleración, que es 2.98, más la componente del peso en el eje X, que sería el peso por el seno de 32. Entonces tenemos 0.25 por 2.98 más el peso, que es 0.25 por 9.8 por seno de 32. Listo. Entonces tenemos que la tensión 1 es igual a 2.04 Newton. Listo. Ahora vamos a hacer lo mismo con la tensión 2. La masa 0.10 por la aceleración 2.98 más el peso, que sería 0.10 por 9.8. Nos daría que la tensión 2 es de 1.27 newtons.
Las fuerzas siempre se van a medir en newtons. Listo. Ya tenemos aceleración, las dos tensiones, los diagramas y la dirección. Por último, nos queda resolver el ejercicio de movimiento rectilíneo uniforme. Entonces nos dice, si la masa número 2 inicia a una distancia de 20 centímetros, o sea, imaginemos que la masa 2 inicia, digamos, a este punto, que es de 20 centímetros, ¿cuál será la distancia final recorrida por el bloque al instante de t igual a 4 segundos? Es decir, cuando pasan 4 segundos, ¿cuál es la distancia de la masa número 2 de pasados los 4 segundos? Este ejercicio es muy fácil, ya que lo único que debemos aplicar es la ecuación de movimiento rectilíneo uniforme. En este caso vamos a utilizar la ecuación, vamos a hacer aquí una línea, ¿sí? Que nos dice que la distancia, bueno, la posición final menos la posición inicial es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. En este caso, la velocidad inicial del sistema no nos lo indican en el ejercicio. Por lo tanto, acá la velocidad inicial va a ser 0. Entonces, en la ecuación empezamos a descartar que la velocidad inicial va a ser 0. Listo. Nos piden que hallemos la distancia, la posición final. Lo que debemos hacer es despejar la posición final. Entonces, tenemos la posición final es igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado más la posición inicial. Ya lo que nos queda es reemplazar los datos, es decir, la posición inicial es igual a un medio por la aceleración. ¿Qué es la aceleración? La que hayamos hallado en el punto C. Entonces, ¿qué es? 2,98 metros sobre segundo cuadrado. Tenemos 2,98 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo al cuadrado. ¿Cuántos segundos nos dicen? 4 segundos. Más la distancia inicial. ¿La distancia inicial en qué la tenemos? La tenemos en centímetros. Lo que debemos hacer es pasarlo a metros. Es decir, un metro tiene 100 centímetros. Entonces tomamos los 20 centímetros dividido 100. 0.2. Entonces vamos a tener 0.2 metros. Entonces, vamos a hallar un medio listo. Entonces la posición inicial va a ser 24.04 metros. Esa va a ser la posición final. Bueno, si hacemos una comparación con el montaje, pues la posición final va a ser muy larga, o sea, el montaje va a ser mucho. Esto puede ser utilizado, digamos, para, por ejemplo, un ejemplo cuando un carro esté bajando o algo, pero pues esto fue un ejemplo como más o menos para aplicar los resultados que obtuvimos en las leyes de Newton en un ejercicio sencillo de movimiento rectilíneo uniforme. Y pues con esto concluimos lo que es el ejercicio, hallamos lo que son aceleraciones, tensiones de un montaje que se encuentra inclinado, tiene dos objetos con normal, una que se encuentra estático, y pues
Esto es todo el del ejercicio, pues muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado. Gracias.